Continuamos con esta serie que estamos desarrollando acerca del libro de Proverbios. Proverbios es un libro extenso, así que no vamos a poder tener todo el tiempo para repasarlo con profundidad, con amplitud. Estamos tomando algunas de las cosas que quizás más se destacan en el libro de Proverbios, pero de hecho es un libro de sabiduría. Así que estamos haciendo un énfasis en esto, en la sabiduría. Y no en cualquier tipo de sabiduría, aunque no hay muchos tipos de sabiduría, podemos decir que hay dos, como vamos a ver. Pero básicamente hacemos nuestro énfasis en la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, la sabiduría divina, sabiduría espiritual. Esa es la que nos interesa a nosotros porque somos de Cristo. Así que el mensaje en esta noche es una vida que demuestra sabiduría, una vida que demuestra sabiduría. Y vamos a ver de qué manera es demostrable la sabiduría en nuestra vida. Pero leamos en Proverbios 4, versículo 7, la primera parte de este versículo dice precisamente, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sabiduría ante todo lo está poniendo como algo muy importante, como un valor muy importante para nuestra vida. Está dirigido a aquellos que son de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia, los que formamos parte de su pueblo, a los creyentes, podríamos decir. Así que la palabra nos está llamando la atención a nosotros para que podamos verificar esto en cada uno. Sabiduría ante todo. ¿No le resulta llamativo que no diga conocimiento bíblico ante todo? Ya hicimos la diferenciación el domingo anterior acerca de lo que es conocimiento y de lo que es sabiduría. El conocimiento es poder entender y comprender un texto, y en este caso es un texto bíblico. Y podemos conocer, como hay mucha gente que conoce mucho de la Biblia, pero parece no tener sabiduría en su vida, precisamente porque no aplica correctamente este conocimiento. La aplicación correcta de este conocimiento es lo que produce sabiduría, lo que nos hace sabios. Así que sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Y es posible que hasta mucha gente que no conoce estas cosas espirituales esté dispuesto a decir, ¿y cuánto sale? Yo quiero adquirir, ¿cuánto sale? ¿Cómo viene? ¿Cuál es el envoltorio? ¿En peso? ¿En parte? ¿Cómo es? Yo quiero comprar sabiduría. No existe eso. Muchos quisieron hacerlo, quizás por otro tipo de intereses, pero allí está, cuando la Biblia dice, adquiere sabiduría, usted sabe, como yo sé, y el mismo Salomón lo llevó adelante en su propia vida, la debemos pedir a Dios. Entonces la adquirimos de parte de Dios. Él es fuente de toda sabiduría. Y se trata de esta sabiduría, la sabiduría de Dios. Cuando dice adquiere sabiduría es pedila a Dios. Como dice también el apóstol Santiago, ¿no es cierto? Si alguno tiene falta de sabiduría, bueno, déjeme agregar aquí, ¿quién no tiene falta de sabiduría? Todos, ¿verdad? No hemos alcanzado el pináculo y la perfección en sabiduría, así que todos debiéramos estar teniendo esta misma actitud. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Él da sabiduría y da en abundancia, dice. Pero pida con fe, sin dudar de nada, etcétera, etcétera. Así que allí tenemos la fuente de toda sabiduría para nuestra vida. Qué bueno que podamos repasar esto también en esta noche y hacer un autoexamen y una breve reflexión sobre nuestro propio comportamiento. ¿Manifiesta en nuestra vida esta sabiduría espiritual? ¿Se demuestra en nuestra vida esta sabiduría espiritual? Bueno, se trata de eso en esta noche, que podamos crecer en este aspecto y vivir cada día más sabiamente con esta sabiduría que viene de lo alto. Ya hemos observado que en el mismo libro de Proverbios dice que la sabiduría se debe buscar como se busca a la plata, que es más valiosa que las piedras preciosas y que es más codiciable que cualquier cosa que uno podría desear. Pero ahora Salomón en este capítulo 4 nos anima y estimula a adquirir esa sabiduría y a hacerla evidente en nuestra vida por medio del comportamiento ético. Esta es la manera en que la sabiduría se demuestra en la vida, por medio de la conducta, del comportamiento ético. Y los comportamientos de una persona determinan si es sabia o no. Todo el libro de Proverbios, en verdad, como usted sabe, es un libro de sabiduría práctica, Es una colección, presenta una serie de sentencias o dichos
que hacen sabio a quienes se conducen de esa manera, no solo al que lee esos dichos, sino al que se conduce en la vida, se comporta en la vida de acuerdo a los dichos que están allí presentados. Como esto proviene de Dios, se trata entonces de verdadera sabiduría espiritual, la más alta que pudiera existir, la más trascendente, la más preciosa, la más valiosa, como hemos visto, y el mismo libro de Proverbios lo está determinando. Lo interesante es que está accesible a todo aquel que es de Cristo. Ninguno de los que ya puso su vida en Dios es ajeno a adquirir esta sabiduría, porque precisamente se ha conectado, se ha vinculado, se ha relacionado a través de Jesucristo con este Dios que es fuente de toda sabiduría. Así que es accesible, fácilmente accesible y adquirible. Pero solamente debemos ser conscientes de esta nuestra necesidad y luego la disposición para conducirnos de esa manera. Porque no es sabio que una vez que conocemos cómo Dios nos dice que debemos comportarnos, nos comportemos de otra manera. Porque no hay mejor manera que no sea la manera de Dios. Porque Él sí es perfectamente sabio y completamente sabio. No le queda nada por aprender ni por saber. Y Él nos comparte esa sabiduría para que nuestra vida se dirija y se guíe de esa misma forma y refleje que Dios está en nosotros, que es Señor de nuestra vida. Así que esta sabiduría que es accesible a todos los que somos de Cristo se manifiesta en el estilo de vida y en la conducta. Este capítulo 4 revela aspectos particulares de ese comportamiento sabio. Léalo luego con tiempo en su casa, pero entre otras cosas dice que algunos de estos aspectos particulares del que es sabio y lo demuestra en su vida es que esa vida es una vida de luz. Capítulo 4, versículo 18, es una vida de luz, no anda en tinieblas, no anda en penumbras, no anda en oscuridad, todo es clarito, todo es transparente, todo es integridad, todo es santidad, todo es pureza, eso es lo que está significando. Dice que es una vida que tiene oídos atentos no a cualquier voz que anda por allí emitiendo algún tipo de mensaje, ya lo hemos descrito esto también en uno de los últimos mensajes que compartimos, sino que estamos atentos por sobre todas las cosas a la voz de Dios, a la voz de Dios. No hay voz más importante que podamos escuchar y dar lugar en nuestra vida que no sea la voz de Dios. Dice que es una vida que está llena de visión, en 4, 21 y 25. Aquel que anda en esta sabiduría marcha su vida bajo visión de Dios, es decir, tiene propósito, tiene dirección, tiene metas, tiene sueños a los cuales se encamina y va alcanzando porque Dios está respaldando también allí. Dice que es una vida que tiene mucho cuidado de su propio corazón. Es sabio cuidar nuestro propio corazón porque dice el proverbio, de él, del corazón, mana, fluye la vida. Y la vida abundante que Dios nos ha regalado en Cristo fluye de esta manera. Y debemos acceder siendo cuidadosos de nuestro propio corazón, de que no se contamine. El corazón es nuestro ser, es el centro de nuestro ser, ¿verdad? No solo el aspecto de las emociones. Así que esta es otra característica. Luego agregan capítulo 4, versículo 24, aquel que anda en sabiduría lo demuestra a través de un vocabulario y una conversación pura. No hablamos de cualquier manera. Los que tienen sabiduría de lo alto tienen un vocabulario que está limitado a aquellas palabras que son de bendición hacia los demás, que son de edificación. Dice que el vocabulario y la conversación es con gracia. La palabra lo dice, ¿no es cierto? Pero no que sea chistoso y todo eso. Dice, con gracia es atractiva, es agradable. Siempre sazonada con sal, dice, así que es algo que se saborea. Así que usted y yo, porque somos de Cristo y porque adquirimos sabiduría de Él, bueno, eso se manifiesta en este comportamiento, un vocabulario y una conversación agradables. No estamos para que de nuestra boca salgan palabras hirientes, humillantes, de juicio sobre los demás, de ninguna manera. De nuestra boca debe salir palabra de ánimo, aliento, edificación, bendición, todo lo que Dios mismo estaría diciendo
al resto de las personas. Por último, en el versículo 26 y 27, dice que la vida que se maneja en sabiduría es una vida que se está viviendo en justicia y en rectitud, honestidad, verdad. No hay apartamiento de esto, no hay medias tintas, no hay circunstancias que puedan justificar dejar de vivir en rectitud y en santidad y en justicia delante de Dios. Así que estas son algunas características que menciona el mismo capítulo 4 de Proverbios. Y a modo de ejemplo, estos textos enmarcan diversos aspectos de nuestra vida cotidiana. Qué interesante, otra vez, ve que es de aplicación práctica, es sabiduría práctica, no teórica o abstracta. No, es práctica para lo que usted vive día a día, en su casa, en la calle, en su trabajo, en la universidad, en la escuela, en el templo, en cualquier lado y en cualquier momento, en todo momento de nuestra vida, es como debemos demostrar esta sabiduría. Pero hay un pasaje, es muy interesante esto, ver cómo esto que está en el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, quizás para redondear, cerca del 1000 antes de Cristo, luego el apóstol Santiago, hermano de Jesús, cuando escribe su carta, está poniendo un resumen casi de esto mismo que estamos desarrollando ahora desde el libro de Proverbios. Qué interesante, ¿no es cierto? Para redondear también, cerca del año 100 después de Cristo, Santiago está escribiendo esta carta, así que mire, hay prácticamente 1000 años de diferencia entre uno y otro. Pero sin embargo, mire qué interesante la coherencia que tiene este texto que está en Santiago. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, se dirige a la sabiduría, demuéstrelo. ¿Cómo demuestro que soy? Sí, hay un comportamiento. Y dice, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, por el contrario, en contraste con esto, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. ¡Wow! Acá ya me empezó a tocar. Al contrario, dice, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Pero qué bueno esto y cómo coincide con aquello que Salomón estaba presentando en el libro de Proverbios tanto tiempo antes. Y aquí otra vez la palabra, la Biblia, palabra de Dios, dice que la sabiduría se demuestra. Esto es, se presenta a la vista, se exhibe, se deja notar, es visible, es algo objetivo, es algo que se puede observar, es verificable. Y usted puede entonces darse cuenta a través del análisis de los comportamientos y conductas de una persona si esta persona es sabia o no. O al menos qué tipo de sabiduría es la que está guiando esos comportamientos. Y ahora podemos darnos cuenta, hay dos tipos de sabiduría, lo dice la Biblia. Hay una que es terrenal, es decir, que solo está en este plano y en esta esfera de lo terrenal, sujeto a las cosas terrenales, a los apetitos terrenales, a las ambiciones terrenales. Y hay otra sabiduría que es de Dios, que viene de lo alto. Aquella, como es del mundo, la terrenal, es diabólica, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Pero la que viene de lo alto es de Dios, porque en el trono, en el cielo, no hay otro sentado, sino única y solamente Dios. Así que lo que viene del cielo viene de Dios, y esto es sabiduría espiritual. Así que, así como es posible observar que alguien es sabio espiritualmente hablando, lo contrario también es válido. La sabiduría o la falta de esta se demuestran por medio del comportamiento o estilo de vida.
El comportamiento cuya sabiduría es terrenal responde a las normas, a los principios y a los dictados del mundo. Por eso, en el fondo, es diabólica. ¿Cuál es el resultado de esa sabiduría, de esos comportamientos? Lo dice la palabra: caos, conflicto, todo tipo de problemas y confrontaciones, violencia, maldad en aumento, dolor, aflicción, muerte. Esos son los parámetros de la sabiduría de este mundo, terrenal y diabólica. Y estos son los resultados, entre otros. No vamos a estar toda la noche hablando de esto. El versículo 14 que hemos leído dice, para sintetizarlo: vivirán tristes y amargados. Vaya si no es con tanta claridad y certeza marcar cuál es la situación de tanta gente en el mundo en este tiempo también. Pero hay otro comportamiento. Hay un comportamiento cuya sabiduría es de Dios y viene del cielo. Consiste en conocer y aplicar los principios y enseñanzas revelados por Dios en su propia palabra. ¿Cuál es el resultado de conocer y aplicar estos principios en el comportamiento? Pone bajo bendición a la persona que se conduce de esa manera. Lo pone bajo bendición de Dios. Y además en la capacidad de bendecir a otros también. No haciendo el mal, sino el bien. Y hacer el bien a los demás es una manera de bendecirlos también. Y esto es así porque la naturaleza de aquel que está en Cristo ha sido transformada por el Espíritu Santo. Y ahora esa persona ya no es esclavo de pasiones, de deseos desordenados, de egoísmos, de intentos de venganza. Todo eso fue desechado, eso fue quitado. Ahora hay una nueva naturaleza espiritual que reina y que gobierna el comportamiento. Y tenemos este acceso a sabiduría para poder vivir de esta manera. Por eso ahora reinan en aquel que fue entregado y transformado por Cristo. Ahora reina la humildad, la solidaridad, la compasión, la verdad, el perdón, la bondad, el respeto. Eso es sabiduría aplicada. Pero ese es el comportamiento que caracteriza a los que son de Cristo. Este es el comportamiento que nos debe caracterizar a nosotros que somos de Cristo. Así debemos vivir, de esta manera nos debemos comportar. Estas deben ser nuestras conductas en todo lugar y en todo momento. Nos mire quien nos mire, estemos delante del quien esté delante. Esto es para vivir aquí cuando estamos reunidos, pero para vivir en casa, en nuestros hogares, con nuestras familias. Es para vivirlo también en nuestros trabajos, en el ejercicio de la profesión. Es mientras estamos estudiando en el cole, en la universidad, es mientras estamos en la calle, mientras vamos a comprar. Se manifiesta en todo. Esto es lo que nos debe caracterizar a nosotros, porque somos de Cristo y tenemos acceso a la fuente de sabiduría. Debemos vivir sabiamente nuestra vida también. Los que tienen la sabiduría que viene de Dios, dice este texto, no hacen lo malo. ¿Entienden? No hacemos lo malo. Al contrario, dice, al contrario, todo lo contrario. Por eso la expresión interesante del versículo 18 allí de Santiago, ¿no es cierto? Son verdaderos cristianos, son verdaderos cristianos. Mire qué manera de poder determinar un verdadero cristiano, de aquel que la pinta de, ¿no es cierto? Se la da de, pero no. Un verdadero cristiano, mire su comportamiento, mire su conducta. Si allí usted encuentra rasgos de sabiduría espiritual, esa persona es del Señor, no cabe la menor duda. Porque además quien únicamente puede vivir de esa manera es alguien que entregó su vida a Cristo como Salvador personal, lo recibió a Él, lo sigue a Él. Entonces los que son del Señor, los que somos del Señor, vivimos según la sabiduría que viene de Dios, no según la sabiduría del mundo, ni de los amigos, ni nada. Y entre otras cosas se comportan de la siguiente manera. En primer lugar, dice el texto, buscan la paz. Va a dar otros destellos de comportamientos y de conductas característicos de una vida que demuestra sabiduría. Buscan la paz, buscan la paz. No la paz Bolivia, miren qué casualidad, tenemos a alguien representando aquí a Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra. Así que, pero no es la paz Bolivia.
Buscan la paz, ya saben, ¿no es cierto? Buscan la reconciliación, buscan la armonía entre los seres humanos. Las personas en nuestro tiempo, en la sociedad, están en un estado de permanente conflicto. Y están en conflicto por causa del pecado, porque están enemistadas con Dios. Entonces también están enemistadas y en conflicto consigo mismo y con los demás. Por eso los seres humanos que no viven apartados de Dios viven en permanente conflicto, en un estado continuo de confrontación. Y esto es porque ha habido experiencias, formación, historias, vínculos relacionales, ambiciones, egoísmos, interpretaciones de las cosas y de la realidad, intereses, motivaciones, envidia, celos, etc. Todo esto son elementos potenciales de conflicto, son potenciales causas de conflicto entre las personas. Pero el conflicto, para aquellos que somos del Señor, sabemos que no debe ser divisivo, ni debe distanciar, ni confrontarnos en una lucha, casi una lucha a muerte. Yo gano, vos perdés. No voy a dejar que me tuerzas el brazo y todas estas cosas en las cuales se levanta la confrontación entre las personas. Nosotros, que somos del Señor, rechazamos la contienda y la rivalidad en todas sus formas. Porque alguien que tiene sabiduría de Dios busca la paz, no busca el conflicto, no busca ser parte del conflicto, ni es él mismo el conflicto. Así que esa sabiduría nos va a guiar y va a guiar nuestro comportamiento hacia la paz. Ante esta situación, no se trata de asumir una actitud pasiva. Algunos creyentes por allí todavía uno podría escuchar, yo no me meto con nadie, tengo problema con nadie. Y otros dicen, yo no me meto en nada, así no tengo problemas. Pero esto es una actitud pasiva, es como alejarse y hacer casi la del avestruz, esconderse, aislarse. No es lo que la palabra nos llama a hacer. Aquellos que somos de Cristo somos proactivos, ¿no es cierto? Tomamos iniciativa, no miramos para otro lado, no nos hacemos los desentendidos. No debiera ser esta nuestra conducta porque no demuestra sabiduría de Dios. Ser pacifista está bien. No, yo no tengo un problema con nadie. Está bien, pero no es suficiente. Además debemos ser pacificadores, dice la enseñanza bíblica. Bienaventurados los pacificadores. Y esto está hablando de ser agentes de reconciliación, de restauración de los vínculos, de constructor y edificador de vínculos entre las personas, en cualquier tipo de vínculos que se produzca. Puede ser en la amistad, puede ser en el matrimonio de otros. Donde veamos que hay enemistad entre las personas, debemos actuar, estamos llamados a actuar como agentes de reconciliación, como pacificadores, y hacer, sí, todo lo que está a nuestro alcance y de nuestra parte. Y eso tiene limitaciones también, ¿no es cierto? Por eso dice la palabra allí, en tanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque a veces no depende de nosotros, depende de otras personas, y si ellas no quieren adquirir una actitud de conciliación y de reconciliación, no será posible hacerlo por la fuerza. Eso ya quiebra este mismo principio, ya rompe la paz y es impuesta. Así que debemos ser tanto pacifistas como pacificadores. Debemos tener prontitud para resolver, restaurar y reconciliar cualquier tipo de relación que veamos en riesgo de quebrarse o que ya esté rota. Es mucho más dentro del pueblo del Señor. Dijimos hace poco esto, ¿no es cierto? Pues hay infinidad de razones por las cuales podríamos estar en conflicto, pero nosotros vamos más allá de eso porque sabemos que estamos unidos en el Espíritu Santo y debemos guardar la unidad en el vínculo de la paz. Así que estamos prontos para caminar y encontrarnos a mitad de camino y volver a estar de acuerdo y estar conciliados, reconciliados, con vínculos sanos, que no guardan ningún tipo de rencor, ni tienen nada anotado para que ya vas a ver algún día con esto te voy a... No, eso es sabiduría terrenal, del mundo. Nosotros no nos comportamos de esta manera. En segundo lugar, el texto dice
que los que demuestran sabiduría en su vida son obedientes y amables con los demás. Parecieran dos cosas distintas, ¿no es cierto?, de la obediencia por un lado y la amabilidad por el otro, pero que quizás estén íntimamente relacionadas también. En principio, la obediencia siempre se practica con respeto. Nada se impone, no se pone bajo obligación a los demás. Siempre hay consideración por el libre albedrío de cada uno y el respeto por la libertad de conciencia y de toma de decisiones que toda persona tiene, otorgados por Dios mismo. Así que debemos ser respetuosos de eso. La obediencia siempre se practica con respeto por el otro. Sí daremos cuenta todos de cómo hemos ejercido esa libertad que Dios nos concedió. Pero a nosotros, que somos de Él, nos enseña a que seamos obedientes y amables con los demás. La amabilidad puede definirse como un comportamiento o acto que resulta caritativo, solidario o afectuoso con otras personas. Eso es ser amable. Una persona amable es aquella que se comporta con los demás con agrado, con educación, con respeto y con afecto. En tercer lugar, una vida que demuestra sabiduría de Dios es la que se compadece de los que sufren, dice el texto de Santiago. Y esto nos puede llevar y remontar para tener un ejemplo claro de qué significa esto, aquella parábola del buen samaritano. Usted recuerda, ¿no es cierto? Alguien había sido robado, asaltado, golpeado, dejado casi muerto allí, solo, solitario. Y de pronto pasaron algunos religiosos, un sacerdote, un levita. Le vieron, pero no se compadecieron de ese que estaba sufriendo. Y por una u otra razón siguieron de largo. No hubo compasión. No es suficiente con que hayan dicho, justo iba al templo, así que ahora voy a estar orando por vos. Bueno, enseguida va a venir otro y te va a atender. No hay justificativo para la falta de compasión toda vez que estamos delante de alguien que está sufriendo. El mismo momento en que usted percibe eso, ese es el momento en que Dios lo está llamando a que usted haga algo por aquel que está sufriendo, se compadezca. Y la compasión siempre significa pasar a la acción, hacer algo por el que está sufriendo, pero hacer algo en el que está sufriendo, no solo por, en el que está sufriendo, con todo lo que esté a su alcance y de acuerdo a sus recursos también. Si alguno tiene bienes de este mundo y recursos, pero ve a su hermano tener alguna necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede tener el amor de Dios en él? Dice la propia palabra. No, eso no es sabiduría de Dios. Ese comportamiento no pertenece a Dios. Nosotros somos agentes de restauración y de sanidad. Servimos en el poder del Espíritu Santo a las necesidades de las personas que sufren y que padecen. Estamos llamados a eso. Y Dios quiere usarnos en eso y de hecho lo hace. Y claro, hay diversas necesidades, materiales, físicas, emocionales, espirituales, etc. Sabemos que el sufrimiento viene por causa del pecado. Por eso, una de las principales cosas que podemos hacer es anunciar salvación y vida eterna para todo aquel que cree. Entonces, cuando Él crea, habrá libertad de la esclavitud, habrá vida nueva, se cortarán ataduras, se romperán cadenas, se van a sanar los corazones quebrantados y allí habrá verdadera y completa transformación. La persona que sufre ya no sufre más porque puso su vida en manos de Dios Todopoderoso, lleno de bondad y de compasión que siempre responde y ministra a aquellos que están en sus manos. Como tu propia vida, como mi propia vida. Pero nosotros estamos para identificarnos y reflejarlo a Él. Esa misma actitud que hay en su corazón. La misma que hubo en Jesús, que cuando vio las multitudes que lo seguían, las vio desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor, que están a la deriva, expuestas a riesgos, a peligros, etc. Y dice el pasaje que tuvo compasión de ellas. Y por eso todo su ministerio prácticamente giró en función de las necesidades de las personas. Leemos los evangelios, encontramos a Jesús permanentemente tocando la vida de alguien, sanando a aquel que estaba sufriendo, recomponiendo aquello otro, restaurando este corazón, liberando a aquel oprimido por el diablo. Compasión por aquellos que sufren.
La compasión no es algo neutro o pasivo, es lo que me lleva a actuar, a hacer todo lo que debo hacer y aquello que está a mi alcance en favor del que está sufriendo. El samaritano no solo lo atendió allí, usted lo recuerda, lo cargó, lo puso sobre su cabalgadura. Él fue caminando al lado del caballo porque allí iba reclinado y recostado el que estaba golpeado y herido gravemente. Y lo llevó a un lugar donde pudieran atenderlo mejor que lo que él lo pudo atender. Y pagó por eso. Y dijo, y yo cuando vuelva, si hay algo más, yo lo voy a cubrir. Esa clase de compasión es la que el Señor está esperando que nuestra vida refleje. En cuarto lugar, los que demuestran sabiduría de Dios en sus vidas siempre hacen lo bueno, siempre hacen lo bueno. Quiero destacar esto, siempre. Esto implica que es independientemente de las circunstancias, de lo que esté en juego, independiente de la conveniencia personal, de la incomodidad que me puede generar, del tiempo que me pueda demandar, de la falta de agradecimiento de los demás, etc. Es independiente de todo. Siempre hacemos lo bueno, porque hay sabiduría de Dios en nuestra vida y ese es el comportamiento que caracteriza a alguien que es de Cristo. No devolvemos mal por mal, sino bien por mal, bien por mal. Y así se vence al mal. Hay victoria en hacer el bien a todos. Y esta puede ser también tu victoria. Participa de esta victoria, haciendo el bien a todos. Hay bendición en comportarse correctamente. De esta manera hay bendición. Por eso Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, no nos cansemos de hacer el bien. Está claro, si puso esto y ya en aquel tiempo, casi 2000 años atrás, bueno, hoy vio que también lo verificamos. A veces uno dice, no, ya me cansé de hacer el bien, porque y nunca te reconoce nada, nunca te agradece nada, siempre lo mismo, y tantas cosas que decimos, y como que uno a veces baja los brazos, ¿no es cierto? Y se desanima, está expuesto a desanimarse, aún haciendo el bien, pero la Biblia te llama a que no te canses de hacer el bien. Renova tu fuerza, restaura tu fuerza, tu ánimo, tu entusiasmo y tu pasión por hacer el bien a todos, en toda circunstancia y lugar. No te canses de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharás si no te das por vencido. Por lo tanto, dice este texto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y en especial a los de la familia de la fe. Interesante, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo vas a cosechar de aquello que sembraste. Así que, ¿qué vas a cosechar? Bien. Estuviste sembrando bendición en otros que estaban. ¿Qué vas a cosechar? ¡Bendición! Sembraste compasión en la vida de los que sufren y que sufrían y estaban a tu alrededor. ¿Qué vas a cosechar? La misma compasión y misericordia y gracia de parte de Dios para tu vida y los tuyos. Así que no te canses porque vas a cosechar. Hay cosecha. Hay recompensa para aquellos que se comportan con sabiduría de Dios. Así que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia del Señor. No únicamente, mayormente a los de la familia del Señor. Por último, entre estos comportamientos que describen y caracterizan a aquellos que se manejan con sabiduría de Dios, finalmente está este aspecto que es que tratan a todos de la misma manera. Dice en el mismo texto, tratan a todos de la misma manera. Recién destacamos la palabra siempre, hacer el bien siempre. Y ahora se incluye otra palabra muy interesante que es todos. Ya también estaba en el texto anterior, pero ahora dice todos. Tratan a todos de la misma manera. Hemos visto entonces comportamientos que deben estar continuamente presentes en nuestra vida, siempre, independientemente de toda situación o momento. Ahora también se agrega que estos comportamientos deben estar dirigidos a todos, a todas las personas. Se establece de esta manera un trato igualitario para con todas las demás personas. No hacemos acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Vaya, yo hubiese quedado fuera enseguida por muchas razones. Pero Dios no hace acepción. Nuestro Dios, tu Dios. Y nosotros lo reflejamos a Él.
Por lo tanto, nosotros nunca hacemos acepción de personas. Así reflejamos la misma actitud que Dios tiene. No hay favoritismo, no hay discriminación de ningún tipo, sino que este trato bondadoso está más allá de la condición social de la persona, de sus preferencias políticas, de su inclinación religiosa, de la condición educativa, de su raza, de su género. Independientemente de todo, los podemos alcanzar con la bondad que Dios pone en nuestro corazón y poder suplir alguna de sus necesidades. Está claro, la condición humana trasciende a todas estas otras cuestiones. Y porque el otro es criatura de Dios, yo debo tenerlo en alta consideración, altísima consideración. Y esto es lo primero y lo más importante, es persona. Todo lo demás es secundario y derivado. Si yo voy a mirar acá, enseguida voy a decir, no, bueno, pero no, mejor, no se puede especular con todo esto. Hay un ser humano delante tuyo, no importa para quién toca el bombo, para quién, nada. Es un ser humano, está en necesidad y quizás en grave necesidad. En tu vida hay un mensaje para compartirle. En tu vida hay un poder, el poder del Espíritu Santo, que podés hacer que se manifieste en la vida de esa persona. En tu vida hay sabiduría de Dios para poder comportarte como corresponde con la persona. Hay compasión de Dios en tu corazón para poder actuar frente a toda necesidad. Así que seamos sabios, seamos sabios. Y en todo caso, pidamos a Dios sabiduría de Dios. Pedimos a Dios sabiduría de Dios, así como hizo Salomón. Y esto agradó a Dios y se la concedió en abundancia. Y digo, ¿sabe qué? Me sorprendiste, debe haber dicho Dios. Salomón, me sorprendiste. ¿Qué? Pero aparte, mira, si hubiese esperado que me pidieras cualquier otra cosa, pero porque pediste esto para vos y no me pediste riquezas, bienes, fama, pasarla bien, comodidades para la vida, etcétera, entonces yo voy a responder con toda abundancia y vas a ser conocido en el mundo casi entero por la sabiduría que vas a manifestar y demostrar en tu vida. Sabiduría que no es tuya, Salomón, acordate, ¿eh? Es sabiduría que yo te estoy concediendo, le diría a Dios. Así que refleja esta característica en tu vida también y siempre tendrás apoyo, respaldo y bendición de Dios. Pero si en esta noche hay alguien que necesita sabiduría, debemos hacer lo mismo. Porque Dios hará lo mismo con nosotros, lo mismo que hizo con Salomón. Cuando vea que en tu corazón hay sinceridad y hay un deseo honesto de poder tener esta sabiduría que viene de Dios para comportarte de manera correcta y así cosechar bendición, pero también ser de bendición para otros. Mirá, lo cual implica ser de bendición para tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu propio entorno familiar, para conducirte correctamente en tu trabajo, en tus estudios, con tus vecinos, en la casa del Señor, en todo ámbito, en todo rol, en toda circunstancia. Pues entonces Él va a ver tu corazón y en aquellos que reconozca esta sinceridad, su respuesta será la misma, es decir, qué bueno, este pedido me agrada, porque podrías haberme pedido cualquier otra cosa, pero estás pidiendo algo sumamente valioso e importante. Así que el Señor te la va a conceder, te va a llenar de esa sabiduría. Pero acordate, es sabiduría práctica, es aplicable, se tiene que manifestar en conductas y en comportamientos. Una de las cosas más sabias que podemos hacer junto con esta petición a Dios en esta noche es comenzar a reconocer comportamientos que debiéramos ya desechar para siempre en nuestra vida, porque no son comportamientos sabios, espiritualmente hablando. Entonces, comenzar así, no sabes todo el espacio que se va a abrir en tu vida para vivir de manera sabia. Pero sí hay muchas cosas que sabemos algunas cosas que sabemos no deben estar presentes en nuestra vida. Así que quizás en esta noche lo que podemos hacer es esto. Y esto no, chao. Sácalo de tu vida para siempre. Y luego uní esta actitud
a esta petición: Señor, dame tu sabiduría. La necesito para tomar decisiones, para no cometer errores, para estar atento a todo lo demás. Necesito esta sensibilidad. Necesito glorificarte también de esta manera. Y necesito que mi vida y la de mi entorno familiar estén bajo tu bendición. El que aplica la sabiduría que viene de lo alto, pone su vida bajo bendición de Dios. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera constituirse en una persona sabia? Recuerde, no es para andar alardeando por ahí: yo soy sabio, me la sé toda. Dijimos que no es de boca, ¿eh? Es conducta, es comportamiento. Lo primero que caracteriza a la persona sabia es la humildad. Pero Dios te la va a conceder y te la quiere conceder. Así que yo voy a orar para que el Señor la imparta a todos aquellos que hoy deseen tener esta sabiduría o aumentar esta sabiduría. No se trata de que sos un desastre, no, claro que no. Pero se trata de ser cada día un poco más sabios, ¿verdad? Así que, Señor, dame más de tu sabiduría para vivir mejor cada día de la vida que me regalaste. Así que yo oro al Señor. Él abre ahora los cielos para desatar esta bendición de sabiduría sobre tu vida. Mientras inclinamos nuestro rostro, y esta es tu oración también, esta es tu petición, levanta tu mano al cielo, y de allí estarás tomando esta bendición que Dios va a estar derramando sobre tu vida también. Padre amado, gracias, Señor, por esta noche, también por esta noche. Qué bueno estar aquí en este lugar santo, pero además en torno a tu presencia, porque vos estás acá, Señor. Y qué bueno poder escucharte cada encuentro, en cada oportunidad, y ser alentados, animados, edificados a vivir una vida de cada día mayor poder y mayor plenitud, Señor. Gracias, porque en esta noche estás queriendo que nos constituyamos en personas sabias, porque esa sabiduría es accesible a todos nosotros que ya te entregamos nuestra vida. Está en ti, la sabiduría está en ti. Y Señor, en esta noche te la estamos pidiendo con toda sinceridad, Señor, con toda humildad. Queremos que nuestra vida refleje sabiduría que viene de lo alto. Señor, queremos que nuestros comportamientos estén no solo glorificando tu nombre, sino siendo de bendición a otros también. Queremos, Señor, esa sabiduría, así que otorgala, concedela, derramala en abundancia, Señor, en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí, en toda tu iglesia, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por hacerlo. Gracias por obrarlo. Y perdonadnos, Señor, si en alguna oportunidad nos hemos guiado más por la sabiduría de este mundo, por las normas o los principios de este mundo, Señor. Cometimos un error cuando lo hicimos y quizás hasta hemos pecado. En esta noche te pedimos perdón. Verdaderamente nos arrepentimos de eso, Señor. Lo dejamos atrás. Nos despojamos de eso, lo desechamos. Y gracias, Señor, por limpiarnos. Gracias por hacernos aceptos a tu presencia una vez más. Bendito sea tu nombre, Señor, y que tu presencia nos guíe en el regreso a casa. Se revele tu presencia cada uno de los días de esta semana, allí donde estemos y haciendo lo que estemos haciendo. Que todos podamos percibir que estás allí a nuestro lado, con el propósito de hablarnos, de abrazarnos, de hacernos sentir acompañados, sostenidos, fortalecidos por vos. Usanos también durante esta semana. Te pedimos todo esto en los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. El Señor te bendice. Esta semana vas a estar demostrando que sos una persona que vive con sabiduría de lo alto. Ni te lo propongas, te va a salir naturalmente, pero lo vas a disfrutar. Así que tu siembra sea valiosa, importante y abundante, porque así será tu cosecha, también igualmente valiosa, abundante e importante. Te bendigo en el nombre del Señor.
Bendigo tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, y cada hogar de nuestra amada iglesia pueda ser alcanzado con esta bendición de Dios y que esa bendición repose en el hogar de cada uno.